Bien, vamos entonces ahora a comenzar con la clase número 10, que es la última clase de este recorrido que venimos haciendo en la comprensión y en el análisis de esta trayectoria del yo dentro del curso de la vida. Clase número 10 con la que concluimos el tema de la psicología del adulto mayor en esta unidad número 5. Como ya estuvimos trabajando en la clase número 9, vamos a dar una continuidad, como habíamos dicho, en la temática de los prejuicios. Comenzamos a plantearla y a mostrar la existencia de estos prejuicios en esta forma de ver muy particular que tiene la sociedad al adulto mayor y a la vejez, lo que ocurre, y la contrastamos con lo que realmente ocurre, cómo se imaginan, cómo la ven, por un lado la sociedad y por el otro cuál es la dinámica real de este grupo etario. En el medio, la mediatización, como el texto de Salvarezza y Yacoub lo plantean de manera muy clara, la mediación está dada por prejuicios. Entonces ahora vamos a ahondar un poco más en estos prejuicios y, como ya lo adelantamos, el prejuicio por excelencia es lo que se denomina el viejismo. Así que bueno, vamos a hacer una breve reseña de qué se trata y algunas puntualizaciones respecto de cómo impacta esto fundamentalmente en el campo de la salud, para después pasar al segundo de los temas, que es mostrar una experiencia que se realizó allá por el año 2015 en nuestra facultad. Una experiencia para ofrecer a la comunidad y en particular a la población en tránsito, de dejar el periodo activo laboral para entrar en la jubilación, a esa población destinado este taller para, ahora vamos a ver, reflexionar un poco sobre cómo encarar esta nueva etapa desde el punto de vista psicosocial. Bien, vamos entonces al primero de los temas, que es darle continuidad un poco y profundizar lo que vimos la vez pasada, como ya lo anticipamos, la bibliografía es la de siempre, la que ya venían leyendo ustedes. Entonces, dentro de los prejuicios que, si tenemos que rotularlo de alguna manera, este prejuicio hacia la población de adultos mayores, que existen, como ya lo vimos, lo demostramos, se denomina viejismo, ¿no? Si lo rotulamos de alguna manera. ¿Qué es el viejismo según Salvarezza? Es el conjunto de prejuicios, estereotipos, nos dice Salvarezza, es decir, etiquetas que uno pone, que se aplican a los viejos, a los adultos mayores, simplemente en función de su edad. Es decir, por el hecho de ser portador de una edad cronológica, automáticamente se los encasilla en determinados lugares, con determinadas expectativas de comportamiento, de conducta, de posibilidades, y a partir de ahí se los trata. Se los define de esta manera y se sacan las consecuencias a partir de estas definiciones. Que ya lo vimos, en tanto se trata de prejuicios, de estos anteojos que nosotros decíamos que nos ponemos para mirar, en este caso, este sector de la realidad social. Estos prejuicios de base emocional, afectiva e irracional estructuran los comportamientos. Y ahí es donde empiezan los problemitas. Sobre todo para ustedes que, como bien se lo pregunta Salvarezza, lo más delicado, podríamos decir, en cuanto a las consecuencias, es cuando estos prejuicios, el viejismo, afecta a los profesionales de la salud. Es decir, los profesionales de la salud intervienen sobre el adulto mayor a partir de este conjunto de prejuicios. Intervienen, dan respuestas en términos de cuidados, de
prevención, de resolución de problemáticas ligadas a la salud, el proceso de salud, enfermedad, curación, y lo hacen desde esta perspectiva, es decir, con estas limitaciones. Entonces, ahí es donde nos alerta Salvarezza, y por eso empezamos por ahí, ¿no? Porque, como dijimos la vez pasada, es lo primero que hay que desmontar, desarmar, poner en cuestión y revisar, ¿no? Y revisar, ¿no? Si uno se va a poner, ¿qué camiseta se va a poner en esto? Si va a seguir como viene o se va a sacar y va a poner la de áreas, aspectos positivos, es decir, verlo desde el otro lugar. Lo cual no implica, como dijimos la vez pasada, negar o renegar de que existen problemáticas. Sí, todas las edades tienen problemáticas. El tema es si solo vemos las problemáticas, ¿no? Y no hay otra posibilidad. Entonces, dice, vamos a puntuar acá algunos comportamientos, actitudes del viejismo en los profesionales de la salud. Es decir, cómo se piensa la intervención en esta población a partir del viejismo. ¿Con qué definiciones se aborda? ¿A partir de dónde? Entonces, dice Salvarezza, vamos a enumerar las tres que puntuamos a partir de lo que dice Salvarezza y a comentarlas y a cuestionarlas. Dice, los adultos mayores se los ve como que están muy cerca de la muerte. Entonces, desde esa perspectiva, la cercanía a la muerte, porque lo biológico de alguna manera anticipa, ¿no?, la inmediatez de eso, uno va a abordar al paciente con ese horizonte. No hay nada que ofrecer porque no van a cambiar su conducta. Si son así, siempre fueron así, ¿para qué le voy a ofrecer algo distinto? Si total, al momento de decirle que haga tal cosa o tal otra, no me van a dar bolilla. Si son así. Se pueden morir durante el tratamiento, lo cual afecta el sentimiento de importancia del profesional. Bueno. Ahora yo le voy a hacer un planteo. Le voy a preguntar, esto mismo, así, lo sacamos, ¿no puede ocurrir en cualquier edad? ¿Alguien sabe cuándo se va a morir? Esta pregunta, ¿no? Está muy cerca de la muerte. Vale para todos eso. O sea, ahí el prejuicio es la cuestión biológica, pero puede vivir 2 meses, 5 años, 20 años. O sea, no sabe, no tenemos el destino de las personas en nuestro poder. Eso no puede organizar nuestra práctica. Entonces el tema de estar muy cerca de la muerte. Sí, de lo biológico, pero de eso nadie escapa, de esa definición. Que uno fantasee como me quedan muchos años, ¿no?, entonces estoy muy lejos de la muerte. Sí, bueno, es un mecanismo defensivo, pero en realidad eso nadie lo sabe. O sea que eso tampoco, desde esa perspectiva, cuidado. No hay nada que ofrecer porque no van a cambiar su conducta. Bueno, eso les va a pasar con todos los pacientes en todas las edades. ¿Y uno qué sabe? La personalidad. A uno dice, usted tiene que tomar esto, la medicación, tiene que hacer tratamiento, no comer con sal, o bueno, quedarse quieto. Los pacientes les pasan cualquier cosa. La familia, ¿cuántas veces lo vimos eso? Las indicaciones del médico, ¿a dónde van a parar? Entonces, no van a cambiar, ¿no?, lo que uno va a ver. Y la gente también es muy, a la hora de hacer las cosas, de hacer los deberes, todo se toma de recreo. Varias veces se tienen que tropezar hasta que por ahí entienden de que el tratamiento va por ahí. Por ejemplo, si uno lo quiere ver desde el lugar de las resistencias o de los no cambios del paciente. Entonces eso vale para todo el mundo también. Y después de vuelta, no se puede morir durante el tratamiento por la fe. Eso cualquiera también. Hay enfermedades graves y con finales inesperados en todas las edades. Así que, fíjense ustedes, si sacamos esta fotografía que tenemos y la llevamos a otros lados, nos vamos a encontrar más o menos con una realidad parecida. Lo que pasa que, como el prejuicio está en esa edad, parece que pasa solamente ahí.
en los otros lugares no pasa. Y estructuran los comportamientos y las respuestas. Así que hay que revisar todas estas cosas. Hay que revisar este tema del viejismo en la vida cotidiana en general y en particular si van a ser agentes de salud. Bien, vamos entonces a la parte positiva, ¿no? Porque hasta ahora estamos dando una visión un poco gris del asunto. Todo no. Vamos a qué se puede hacer, porque hasta acá quedamos paralizados. Parecería como que nos sacaron el prejuicio y bueno, ¿y qué es lo que se puede, cómo se pueden abordar? Bueno, ahí está el texto de Arias, por un lado. Esto de aspectos positivos, la investigación, lo que se puede hacer desde la clínica, desde lo psicoeducativo. Y en esto de lo psicoeducativo, las universidades han desarrollado a través de distintos programas, UPAMI, por ejemplo, que ustedes lo pueden consultar en la facultad si les interesa, distintos tipos de ofertas y actividades hacia esta población para potenciar estos aspectos positivos que dice Arias, que están latentes y que la sociedad se niega a veces a verlo. Entonces desde la universidad se han hecho distintos tipos de propuestas que por suerte en los últimos años, la última, ya podríamos decir década, ha ido prendiendo muy bien en la población de adultos mayores y generar un canal comunicativo y participativo desde esta población con las ofertas que se hacen desde la universidad. En esa línea de la universidad, generando propuestas para pensar distintas vicisitudes del tránsito por la vejez, o hacia la vejez, los distintos desafíos, es que se realizó, ya lo habíamos planteado la vez pasada, en el año 2015, ahora vamos a ver los detalles, desde la cátedra de Enfermería del Adulto y el Anciano, con la profesora Sosa Montenegro, María Cristina, que era la responsable de esa asignatura, bueno, y la participación de alumnos también, para que ustedes vayan viendo los distintos dispositivos de inserción y de formación, porque esto también hace a la formación profesional, no solamente la formación profesional es cursar las materias. Hay muchas posibilidades de transitar la formación con distintos tipos de insumos. Entonces, la participación en un taller de estas características, ¿no?, permite conectarse con la realidad en salud y con las problemáticas que hay en la sociedad y cómo la gente las vive, las piensa y las trata de resolver. Entonces ahí, bueno, eso para que ustedes estén atentos, si hay este tipo de talleres o actividades, bueno, se pueden insertar y eso también suma para ir después integrando los conocimientos que tienen las distintas asignaturas, llevarlos de a poquito a la práctica y a la como estas competencias más bien pragmáticas. El taller, este año me jubilo, así se llamaba. Este año me jubilo. ¿No? O sea, ubíquense esa frase. Una persona que está por terminar una etapa de varias décadas, ¿no?, en su vida, la etapa laboral, y está por dar el tránsito hacia otra cosa. Entonces, ahí es donde nosotros, en esta etapa del tránsito hacia la jubilación, es donde ubicamos el taller destinado a esta población. Pero antes de dar las características del taller y de lo que hicimos, vamos a ver un pequeño audiovisual donde aparece el doctor Ricardo Yacoub, breve, 3 minutitos, donde se lo entrevista acerca de este tema del tránsito hacia la jubilación. Concisas, breves reflexiones del doctor Yacoub, que nos dan un panorama de cuál es la psicología del adulto mayor en este momento de cambio, y cuáles son los posibles efectos y los desafíos, las elaboraciones que tiene que hacer en términos para lograr una mejor adaptación. Escuchemos el audiovisual y después presentamos
a fondo las características del taller y los resultados obtenidos. Bien. Porque la verdad que trabajamos, estudiamos, estamos en actividades dirigidas por otros desde muy chicos y la verdad que si hay una experiencia que no tenemos es la de la libertad más absoluta que nos presenta la jubilación. Es decir, tenemos algunos días, un fin de semana, unas vacaciones, entonces hay muchos cambios que pueden llegar a ser negativos si uno no los previene, si uno no se prepara y que de hecho uno de los temas más fuertes que tenemos que tener en cuenta es que la jubilopatía es la patología de la jubilación, podríamos decir, mal preparada, mal esperada, mal ubicada. Muchísimos. Y en realidad creo que, bueno, podríamos enumerar desde los más habituales, que es la rutina, ¿no? Uno dice, bueno, la rutina, que todos odiamos el despertador cuando nos despierta, los queremos tirar, y todos decimos, bueno, en algún momento no quiero más todo esto, y sin embargo el día que no tenemos rutina, pasado lo que algunos llaman la luna de miel de la jubilación, es decir, el primer mes donde pensamos que es vacaciones, y de repente empezamos a decir, ¿y qué hago? ¿Y cómo organizo mi día? Es decir, el trabajo es un gran organizador. Nos dice hacia dónde tenemos que ir, cuánto esfuerzo tenemos que poner, nos mide la eficacia, nos mide la autoestima y de repente nos encontramos con un universo en el cual nos encontramos mucho más solos. Y esto genera una pregunta que algunos consideran más de tipo existencial, que sería ¿quién soy ahora? ¿Quién soy si yo no cumplo ese rol profesional que me da prestigio, que me daba un lugar, que el otro me reconocía, que el otro me validaba? Es decir, toda esta serie de preguntas muchas veces generan a que una persona diga, bueno, pero ahora no sirvo para nada, ahora no valgo nada, pero la verdad es que muchas veces puede tener consecuencias negativas e incluso depresógenas. Bueno, primero que no lo niegue, ¿no? Nosotros nos encontramos muchas veces con que la gente un tiempo antes todavía a veces niega de que le va a pasar y la verdad es que lo mejor que nos puede suceder a cualquiera es prever. El mecanismo psíquico que más nos ayuda a lo largo de la vida es poder construir hipótesis, proyectos, imágenes de lo que vamos a hacer. En cambio, cuando uno dice hasta último momento no quiero saber nada y después que sea lo que Dios quiera, probablemente nos encontramos con que el día en que tenemos que ponernos a reflexionar ya no estamos en nuestro trabajo, ya no tenemos a la gente que teníamos con nosotros y todas estas cosas pueden ser muy dolorosas. Bueno, bien, vamos entonces ahora a, después de haberlo escuchado al doctor Yacu, a introducirnos en este taller y qué características tenía. Tenemos entonces, para ubicarlo, ¿no? ¿Cuál es la lógica? Recién lo anticipamos, en un gráfico vamos a ubicarlo. Tenemos entonces la línea del tiempo, etapa laboral en color azul, jubilación en color verde, y ahí un final y un comienzo. ¿No? Ponemos un final de una etapa y el comienzo de otra. ¿No? Se inicia algo nuevo, se termina algo conocido y ingresamos en una etapa de algo novedoso, desconocido, que tiene características específicas, que ya en la entrevista Yacubo anticipaba. Por ejemplo, el tema del tiempo. El tema del tiempo. La disponibilidad de mucho tiempo. Características del trabajo, porque así venía la rutina y la cotidianeidad de la persona, antes de dar paso a otra cosa. Como dice Jacob, el trabajo nos da cierta identidad, ¿no? Somos para los otros algo, no somos reconocidos, obtenemos satisfacciones o no, pero bueno, tenemos un sentimiento de utilidad social, que podemos hacer algo para los demás, en beneficio de los demás, organiza, estructura rutinas, uno se levanta a tal hora, el día lo tiene más o menos resuelto, hay que transitarlo, aparecerán cosas nuevas, cosas que ya se conocen, con el tiempo la sabe resolver, da cierto sentimiento de seguridad en cuanto a lo que se puede hacer. Un espacio social, el trabajo, relaciones interpersonales, se conocen, gente nueva, se generan amistades, vínculos afectivos de todo tipo. Es decir, provee, la escena laboral provee de una serie de estímulos y es un organizador social.
Es un organizador de la vida de la persona. Durante la semana, 5 días a la semana, 8 horas, 10 horas, 6 horas, dependerá de las características del trabajo. Bueno, le da un sentido a la vida. Le da un sentido a la vida el trabajo. Nos guste o no, está ahí. Se termina. Se termina eso, como todas las cosas, se termina, hay una transición, ¿hacia dónde? Color verde, signos de interrogación. Se abre una nueva etapa, algo que quizás uno lo esperó, quizás no, quizás el trabajo a uno le gustaba y se tuvo que jubilar porque, bueno, por la edad o por lo que fuere. El tema es que hay que redefinir ese espacio que ocupaba el trabajo. ¿Con qué lo voy a definir? ¿Con qué lo voy a llenar? Todas esas horas. Después del periodo de luna de miel, como dice Yacu por ahí, ¿no? Que dura unos meses, que estamos todos contentos, tenemos todo el tiempo, y después, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Bueno, entonces, y en general, ahí va el taller, en el medio va el taller, en general la sociedad no prepara para este tránsito. ¿No? Se termina, hacen la fiestita, le dan la medalla, la foto, vaya a su casa y arréglese. Es decir, no hay dispositivos sociales que acompañen este tránsito. La gente se queda sola. Como si fuera fácil resolver esto. Parecería como que tener el tiempo libre ya de por sí es el premio y de qué te quejas. No. ¿Qué haces con el tiempo libre? Bueno, entonces ahí va un poco la idea del taller. Es poder generar un espacio donde las personas que están en esta situación de tránsito puedan reflexionar acerca de lo que les está pasando en conjunto, con otros. Entonces, bueno, los objetivos del taller eran conformar este dispositivo, ¿no? Con el formato, la modalidad de funcionamiento del taller, dirigido a personas de nuestra comunidad próximas a jubilarse. Esos eran los destinatarios, ¿no? O que lo han hecho recientemente. Podían estar esperando que les salga la jubilación, o el año anterior. Ya están jubilados. De hecho, hubo gente que participó que hacía 3 o 4 años. Es interesante eso, ¿no? Porque ahí viene la cuestión del testimonio, muy interesante en cuanto a cómo conformar los grupos. Si había gente que ya hacía 3 o 4 años que estaba jugando, ya pasó por eso. Entonces, bueno, yo lo resolví así, a mí me sirvió esto. Y poder hablar de eso. ¿Qué le pasó a cada uno? Entonces aparecen las cuestiones ahí, identificatorias dentro del grupo, ver que lo que a uno le está pasando o le puede llegar a pasar, ya le pasó a otro y que, bueno, hay herramientas para poder abordar esos problemas, esas movilizaciones que hay, en términos económicos, ¿no? Afectivos. Ahora vamos a contar unas anécdotas. Bueno, brindar a los participantes un espacio donde se pueda reflexionar. Fenómeno. Bueno, resultado. ¿Cómo fue? Se realizaron 3 encuentros, el taller que eran 3 encuentros, de 1 hora y media cada uno, allá por junio del 2015. Lo hicimos ahí en la facultad, en las aulas de la facultad, nos reuníamos. Participaron 7 personas, 5 hombres y 2 mujeres. Y en cada encuentro se trabajaron los siguientes temas, ¿no? Vamos a ir viendo ahora en las próximas 3 diapositivas, encuentro por encuentro, más o menos cómo estaban estructuradas las temáticas, y después un cierre con alguna frase de los participantes, de para qué les sirvió el taller. Vamos entonces al primer encuentro. Bueno, ahí tenemos una foto de trabajando en una de las aulas, en el primer encuentro de presentación. Trabajábamos con impresos de esta pregunta, la respondían y después se hacía una exposición donde cada uno contaba qué era lo que había respondido y ahí se generaba un intercambio y bueno, las cosas iban para el lugar que iban a partir de las preguntas. Eran disparadores, ¿no? Dónde trabaja, cuándo se jubila, expectativas respecto al taller, y con qué se asocia la palabra jubilación.
¿Con qué se asocia la palabra jubilación? Bueno, ahí aparecía en esta cuestión de mucho tiempo, la posibilidad de algo nuevo que aparecía, algo que estaba esperado, la posibilidad de estar en contacto algunos más con la familia, cómo cada uno se fantasea eso, ¿no? En función de lo que va escuchando, ¿no? Y de lo que ve en los otros, que hacen, ¿no? Bueno, ahora llegué yo y me pasará lo mismo, no sé, ¿cómo es esto? Bueno, empezar a charlar de eso, poner en palabras estas ansiedades, estas incertidumbres, y empezar a bajarlas un poquito a la realidad. Bueno, en este segundo encuentro era revisar la situación presente, ¿no? Volver a indagar un poquito más. Ahí estamos de vuelta en el en una de las aulas de la facultad. Bien, ¿qué significado tiene para usted jubilarse? ¿Qué cosas influyen para tener una mejor o peor jubilación en el tránsito? Ahí aparecía, por ejemplo, la cuestión, en las experiencias que tenían tenido los otros, el tema de lo económico. Decía, bueno, acá dice, traten de ponerse al día con las cuentas antes de jubilarse, ¿no? Distintos aspectos que van apareciendo, que uno no los tiene en cuenta y después los agarra desprevenidos. Pónganse al día en las cuentas, porque después el sueldo no es el mismo y entonces ahí hay que ajustarse en algunas cositas, no es tanto, pero hay que llegar, digamos, con los balances, ¿no? En cero, ¿no? Ese era uno de los consejos. Bueno, fortalezas y debilidades que usted considera tiene para hacer frente a la jubilación. Eso como para hacer como una suerte de autobalance, de mirarse y decir, bueno, ¿en qué estoy flojo? ¿Qué tengo que mejorar? Ahora que voy a tener mucho tiempo, ¿a qué le voy a prestar atención? ¿Por dónde no vengo bien y por dónde vengo bien y tengo que continuar y qué hay que reforzar? ¿Qué hay que revisar? ¿Le estaba dando bolilla a la salud, por ejemplo? Como que trabajaba todos los días, ¿no? Y la salud, y ahora, bueno, entonces ahí aparecía el tema de la salud como algo importante, ¿no? A tener en cuenta y a revisarlo, por lo menos revisarlo. Bien. Y después del presente, hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? O sea, el tercer encuentro era, a veces de un encuentro para el otro se llevaban los impresos con las preguntas, las trabajaban y ya las traían trabajadas. Entonces, toda la semana pensando ese, qué va a cambiar y qué no va a cambiar dentro de las realidades que cada uno tiene después de que se jubile, ¿no? Si uno está preparado para enfrentar esos cambios. Claro, estar más días a lo mejor en la familia, con la pareja, o bueno, ¿cómo es la cosa? Pensar esas cosas. ¿Cómo se imagina un día de la semana después que se jubile? ¿Cómo se imagina que será su vida de acá a 3 años? Es decir, ya ir armando un proyecto. Pensar esta cuestión en términos de proyecto. De que no todos los cambios tienen que venir de golpe, ¿no? Que hay algunos que en esta transición hay que ir instalando, desinstalando e instalando otras cosas. Y que eso a veces lleva tiempo, ¿no? Pero tomar conciencia de eso, de esos ciclos. Porque si no vienen las ansiedades y bueno, ¿y cuándo esto? ¿Cómo es esto? No, bueno, hay que ir paso por paso. ¿Haciendo qué cosa? Capaz que serán viajes. Vamos a viajar. Si dan los números, vamos a viajar. O averiguar, empezar a averiguar, como hacía el otro. Bueno, llamaba por cuotas, se puede ir o no. Entonces, empezar a planificar un nuevo estilo de vida. Bueno, veamos algunas frases que resumen un poco las experiencias de lo que cada uno le pareció el taller y se lleva del taller. Experiencias varias que se transmitieron los asistentes, que esta etapa, lejos de ser el final, es el principio de un importante desafío, ¿no? Como poníamos antes, ¿no? Final de una etapa, comienzo de otra, ¿no? Empezar a verlo desde ahí. Resetear. Detenerme a pensar que lo que yo creía que ya lo tenía pensado, bueno, volver a pensarlo, ¿no? Desde otra perspectiva, con otras voces, ¿no? Las voces de los compañeros, las experiencias de lo que ya transitaron esa etapa.
bueno, muchas cosas en que pensar y resolver, es decir, se va motivado, se va motivado, y ve la problemática desde otro lugar. Ideas para organizar el futuro, es decir, ya se lleva cuestiones concretas, por dónde ir, por un lado, por el otro, y comparar mi presente y mi futuro en pos de encauzar algunos desvíos, ¿no? En esto de las fortalezas y las debilidades, había gente que planteaba este tema, por ejemplo, que sí, la salud no le venía dando bolilla y hay que reforzar ese aspecto, reforzar ese aspecto, a través de actividades, la dieta, lo que fuere, pero bueno, tomar conciencia y prestar atención, de que eso no está librado al azar, sino que uno puede tomar decisiones respecto de eso. Bueno, entonces, para ir concluyendo, esta experiencia de taller hay que conectarla con el texto de Arias. Lo psicoeducativo, las instituciones educativas, instituciones de salud, ¿no? Desde la comunidad, las ofertas que pueden hacer para potenciar estos aspectos positivos que están latentes y, por supuesto, antes de poder hacer todo esto y de verlo como posible, hay que sacarse los anteojos del prejuicio. Porque si pensamos que la población de adultos mayores están el 70%, el 50%, todos encerrados en geriátricos, y bueno, ahora, si tomamos conciencia que es solamente el 1,5, el 2%, y que el resto está esperando algo, entonces ahí se pueden hacer cosas diferentes. Bien, concluimos entonces acá el recorrido de esta, como decíamos, de esto que iniciamos allá en las primeras clases, que es el curso de la vida. Hicimos el corte dentro de estas distintas esferas que habíamos descrito, que integraban la biografía de una persona, laboral, de salud, educativa, ocupación, afectiva, y la de yo. Nosotros nos metimos por ahí, hicimos el recorrido. Niñez, adolescencia, adulto joven, adulto mayor, ¿no? Caracterizarlo un poquito, cuáles son las problemáticas, algunas intervenciones. Entonces ya tenemos herramientas, ustedes tienen herramientas para poder mirar desde dentro, darle una miradita desde dentro al paciente. Y cuando digo desde dentro es en estas tres dimensiones, biopsicosocial, lo psico. Pero lo psico, acuérdense siempre, articulado a lo bio y a lo social. A lo bio y a lo social. Lo demostramos a lo largo de cada una de las etapas, cómo aparece esta articulación. Muy fuerte al principio en la niñez, lo bio y lo social están entramados de una manera que determinan lo psicológico, la maduración y los otros auxiliares, acuérdense, determinan de una manera muy fuerte lo psico, y después, también en la adolescencia, lo bio, ahí anda dando vuelta, y lo psico, ¿no? Después se tranquiliza y ya la cosa logra más autonomía, esta trayectoria del yo, la capacidad de decisión, ¿no? Y de poder ir definiendo hacia dónde llevar la trayectoria. Bueno, todo esto hay que aplicarlo después con las otras materias, lo van juntando, integrando, es para que uno se vaya armando una visión de cómo posicionarse frente al paciente, ¿no? En la práctica de salud. Bien, nos volveremos a encontrar entonces en algún otro espacio de trabajo en la facultad. Y bueno, espero que todo esto les haya sido de utilidad, se hayan entretenido y seguiremos trabajando juntos. Muchas gracias. Hasta luego.